escucharme decir algunas cuestiones que tal vez lo sorprenda. Cuiden al presidente. Genera risitas, ¿verdad? Porque yo soy bastante, digamos, tengo una postura muy clara respecto al presidente, de su gobierno. Pero la verdad que las últimas imágenes que he visto tienen que ver con un no cuidar al presidente. Cuando el presidente de la nación tiene que salir, como esta semana lo hizo, por un medio que le ha sido afín durante mucho tiempo, como es La Nación, con periodistas que le han sido afín, porque bueno, por supuesto, habrá periodistas que a lo mejor no compartimos la línea de la presidencia y otros que tal vez la han compartido y la han estimulado, como es el caso de Trebuch, como es el caso de Majul. Tenerlo tanto tiempo al aire, maltratando a sus propios, no quiero decir voceros, porque en realidad son periodistas afines, vamos a buscar una palabra más amable, ¿no? O tal vez un periodismo militante, si se quiere, muy entrecomillado, maltratarlos y exponerlos y exponerse con el fin de defender a Adorni, en este caso, que es un caso que hace 2 meses que está en agenda, y que sería más que interesante que finalmente, si la duda es cuál es mi patrimonio, que lo presente finalmente y se terminan todas las dudas, pero bueno, eso veremos qué ocurre con la justicia, queda absolutamente expuesto. Y el presidente, entre otras cosas, entre todo lo que tuitea, postea, dice, se enoja con el periodismo. Entonces yo me levanto, el doctor sabe, los dos saben, yo me levanto muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, ya estoy leyendo los medios, y lo primero que pensé hoy fue, el periodismo tiene que incomodar, va a incomodar, necesariamente es incómodo, porque más de la mitad del periodismo, observando la realidad, va a ser crítico, al menos la mitad va a ser crítico. Y va a decir cosas que a los gobiernos no les gustan. No solamente al gobierno de Milei, puede haber sido el gobierno de Alberto, al de Cristina, al de Mauricio Macri, al de Menem, al de Alfonsín, y para atrás podríamos haber, bueno, ni hablar, no, más para atrás, directamente la persecución y desaparición de algunos de ellos. Pero yo dije, ¿de dónde tenemos esta raíz de la incomodidad, no? Y me fui a leer, que era esto que decíamos, falta tipear un poquito y buscar información, ¿no? Entonces me fui a rever la historia de Mariano Moreno. Mariano Moreno efectivamente fue abogado, fue político, fue periodista y uno de los principales ideólogos de la Revolución de Mayo en la República Argentina, prócer de la República Argentina. Además de ser secretario de la primera junta, también fue periodista, utilizó la prensa como herramienta política e intelectual. Fundó y dirigió la Gaceta de Buenos Aires, desde donde difundía ideas revolucionarias, republicanas y de independencia. Sus escritos, los de Mariano Moreno, eran muy críticos del poder colonial español de la época y defendía cambios profundos en el sistema político y económico. Por eso sus ideas generaron fuertes enfrentamientos con sectores muy conservadores de aquella época. Entonces yo digo, voy a buscar más información respecto a ver si fue perseguido o censurado, ¿no? Desaparecido fue. Lo mataron. Bien. Pero antes de Te eso, spoileamos, me parece. hicieron un spoiler, pero antes de eso, Perdón. no, pero me gusta el remate. Antes de la revolución, algunos de sus textos eran considerados peligrosos por las autoridades coloniales. Su traducción y prólogo de El contrato social tuvieron gran impacto político. Tras asumir en la primera junta, tuvo conflictos internos con sectores encabezados, por ejemplo, por Cornelio Saavedra. Y finalmente fue enviado en misión diplomática a Europa y murió, tal cual ustedes reclaman y recuerdan. Uno se sonríe, pero es terrible, ¿no? Porque es parte de la historia de nuestro país. El primer desaparecido, debe decir. Murió en alta mar en 1811 en circunstancias que históricamente generaron sospechas y debates. Básicamente muere en un viaje y es tirado por la borda, tal cual dicen algunos. Por tanto, fíjense de cuándo estamos hablando nosotros. Muere en 1811. Estamos en el 2026.
El periodismo ha incomodado siempre. El periodismo molesta. El periodismo irrita. Ujú. Y no es que ahora el periodismo está ensañado con el actual presidente o está ensañado con el tal presidente o aquel que pasó. Históricamente el periodismo observa, lee la realidad, cuenta, no todo por supuesto, algunos, cuentan qué es lo que está pasando, hacen crónicas, hacen editoriales y generalmente no gusta lo que dice el periodismo. Pero es parte de la libertad de prensa. Y es parte de la libertad de expresión. Y en la mayoría de los países democráticos, con una buena constitución, la constitución prevé, o las leyes prevén, que el periodista pueda tener esa libertad de expresión. Después hay que ver si se aplica o no, diríamos siempre, ¿no? Pero en los papeles y en la ley estaría. Entonces, no hay que enojarse cuando el periodismo critica. Porque además parte, ya a esta altura, del juego de la política es entender que el periodismo va a hacer preguntas y puede llegar a ser muy incisivo. No hay que enojarse. Hay que tener lo que se llama cintura política. Y por otro lado, en todo caso, si alguien tiene que dar respuestas, es la persona que está implicada en la acusación. Ya cuando mandás solamente al presidente a que te defienda, y estás exponiendo al presidente de la nación también. Aún en un canal afín, aún con periodistas afines. Por eso, atención, cuidado al respecto. Y a no enojarse cuando se le hacen preguntas. Por supuesto, el político puede responder, puede no responder, puede irse por la tangente, responder lo que se le canta, hacer lo que quiere. Pero el periodista tiene la obligación, o en todo caso la posibilidad, pero la obligación moral, de preguntar y de repreguntar a este y a cualquier presidente, gobernador, intendente o persona que esté en ejercicio del poder. Por eso yo quería traer el caso histórico de un prócer como era Mariano Moreno y recordar su historia, porque haciendo un poquito de revisionismo histórico, a lo mejor podemos empezar a desentrañar cuáles son los roles de los periodistas, de los políticos y la interacción entre ambos. Las 11:20 en toda la República Argentina. Brisa, si te parece bien, nos vamos a un tema.